Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva, para hablar de estos fenómenos que son electorales, no son exclusivos de México, pero en el contexto mexicano de estos días, pues son importantes y están en la mesa de discusión. ¿Qué tal que empezamos, José Antonio, entendiendo, a ver, de qué hablamos cuando hablamos de abstencionismo? Bueno, la abstención es un alejamiento de los ciudadanos respecto de la política, en particular las elecciones, que es la forma que tenemos los ciudadanos de participar. No es la única, pero es la imprescindible en una democracia representativa. Gente que no se siente vinculada con el tema, que no siente que la política es parte de él, que no le afectan o no puede incidir sobre las políticas públicas o las siente muy lejanas, decide abstenerse en términos generales. No es lo más adecuado para una democracia porque se supone que los ciudadanos deberíamos de participar por lo menos en decidir quiénes nos van a gobernar, en qué proporción los partidos, qué plataformas respaldamos y cuáles no respaldamos. Entonces, lo ideal sería, desde luego, una participación electoral elevada. Ahora, en esta definición que nos propone José Antonio, que me parece muy clara, me parece que la clave que él subraya es una especie como de desafección de la política o desinterés de la política. Desde ese punto de vista, ¿estarías de acuerdo, Flavia, en que la abstención en realidad es un acto no propiamente político? Digamos, ¿hay o no hay un mensaje político detrás de abstenerse? Lo que pasa es que también depende de si estás en un sistema donde el voto es obligatorio o no. A ver, vamos por ahí. Creo que hay países en los que es obligatorio votar. Claro, en la mayoría de los países de América Latina es obligatorio votar, pero hay otros países como Colombia que no, o países como España donde no es obligatorio votar. Por tanto, también el hecho de abstenerse puede ser un mensaje siempre político, ¿no? Pero un mensaje de la cosa va bien y no necesita el sistema que yo me involucre para que se tomen las decisiones, ¿no? Había un colega español que siempre decía que tú podías tener altos niveles de abstención y que eso significaba que el sistema estaba funcionando de una manera normal, pero que en situaciones de crisis esto había que ver qué pasaba para que la gente se involucraba porque consideraba que había ahí sí cosas en riesgo donde se tenían que involucrar. Pero esta lectura es más para sistemas donde el voto no es obligatorio, o si el voto es obligatorio, las sanciones por no votar son bastante bajas. Son bastante bajas. No es en realidad obligatorio desde el punto de vista de que no tiene consecuencias no acudir a las urnas. Exactamente. Pero a ver, ¿cómo hacer la diferencia, José Antonio? Además, todo el tiempo tengo el eco mexicano aquí detrás, claro, al que seguramente arribaremos en unos minutos. Pero, ¿cómo hacer la diferencia entre elecciones en condiciones de normalidad democrática o elecciones que se encuentran en una situación más crítica? Claro, porque las circunstancias, desde luego, hacen que leas de manera distinta, por ejemplo, la abstención o cualquier otra expresión, digamos, electoral. En el caso mexicano es también los movimientos que quieren impedir que haya la elección, que claramente responden a una protesta, pero una protesta ya más airada, más radical. En el caso de México, yo creo que la abstención tiene que ver con indiferencia de la política. O sea, gente que verdaderamente dice, a mí no me interesa, yo estoy en otras cosas. Pero también hay muchos que lo hacen por protesta, que es lo que le llamamos abstención activa. No es que estén conformes con las cosas, es que ya no creen ni siquiera en el mecanismo del voto, no creen en el sistema electoral. Muchísimos de los abstencionistas en los debates dicen, es que el INE está comprado por los partidos, no es autónomo, o por el gobierno en su caso, o la mafia del poder, en fin. Cada quien lo decide como quiera. Cada quien lo frasea y lo construye. Pero y hay compra de votos y se alteran los votos, no van a respetar mi voto, ni siquiera lo van a contar. Hay mucho de eso en la abstención. Y hay una posición en muchos de los abstencionistas, que no en todos, las encuestas a veces nos ayudan a determinar, de decir, yo no voto para que vean que yo no estoy avalando a su sistema de partidos, ni electoral, ni político. Entonces no es de conformismo, es de protesta. Okay. Lo que pasa es que a veces no tienes los elementos para saber cuándo es uno, cuándo es otro, porque la abstención entra todo dentro de un paquete. Está muy bien. A ver, nos decías tú, Flavia, que puede haber contextos, y dejémoslos de lado, en los cuales la abstención es más esa indiferencia, pero partiendo de la premisa de la normalidad, es decir, nos podemos abstener porque las cosas van bien. Exacto. Ese no es el contexto en el que me gustaría que hicieras la siguiente reflexión, sino más bien aquellos en los que, como dice José Antonio, la abstención puede tener varias lecturas y todo nos indica que puede haber en esos contextos una fuerte desafección de la política por parte de los ciudadanos. En ese contexto, ¿la abstención beneficia o perjudica la consolidación de los sistemas democráticos? Déjame darte dos respuestas. La primera respuesta muy al contexto mexicano.
la abstención en una coyuntura como la que estamos viendo puede ser la expresión, la manifestación de un derecho. Es decir, los ciudadanos en un sistema democrático deben tener la oportunidad de manifestar y de manifestar libremente su opinión de no querer participar. Y eso es un derecho. ¿Es mejor un marco normativo como el mexicano en el que el voto no es obligatorio? Pues te abre más el margen de libertad, digamos. Tú fíjate que es un derecho. Y si nos gusta tanto la democracia, bueno, yo creo que a los tres nos gusta mucho la democracia, o por lo menos es el sistema que todos conocemos y el que tenemos, aunque lo queramos perfeccionar, es el que tenemos, ¿no? También tenemos que respetar a aquellos que no quieran expresar su opinión. La segunda lectura, la abstención, en esta idea de abstención activa, puede ser entendida, como decía el profesor Crespo, como una opción de protesta. En Argentina, por ejemplo, en el 2001, eso fue el voto bronca de mucha gente que no fue a votar y otra gente que hizo ya la otra dimensión, que es el voto nulo, que luego hablaremos sobre eso, ¿no? Pero eso es una manera de expresar tu bronca, no sé si en México podemos usar esa palabra. Tu enojo, tu descontento, tu inconformidad. Sí, ¿no? Para decir, aquí las cosas no están yendo bien. Y ahí yo quiero hacer un matiz. Tuve la suerte o la oportunidad de estar muy atenta a diferentes procesos que se han dado en América Latina recientemente de colapso de los sistemas de partidos. Creo que la gente en México está utilizando de cara a estas elecciones una herramienta, un mecanismo, un instrumento que es el derecho supremo de decir yo quiero manifestar que algo no está bien, pero todavía lo hago dentro del sistema. Otra opción sería eligiendo a partidos que son nuevos partidos o que son partidos antisistema. Otra opción sería elegir líderes carismáticos o líderes outsiders que no tienen estructuras partidistas, pero que en un sistema como el mexicano, donde el control partidista es tan fuerte, todavía es difícil encontrar. Lo que yo experimenté en el 2005 en el Ecuador, lo que experimenté en Argentina en el 2001 y lo que vengo de experimentar en España, que es lo que está ocurriendo ahora, es una implosión del sistema de partidos en estos casos por dificultades de espacios donde la ciudadanía pudiera canalizar esta protesta. Por tanto, esto nos tiene que enseñar que la democracia requiere mecanismos para estos momentos en donde los ciudadanos quieren manifestar sus expresiones contrarias al status quo. ¿Cómo acomodar estas piezas? Porque esto que nos dice Flavia es muy interesante y tiene que ver con lo que ya comentabas, José Antonio. Puede haber un tipo de abstención por inconformidad con cómo están funcionando las cosas, pero que no necesariamente significa un desapego con las reglas del sistema democrático. Por el contrario, lo que puede estar expresando es el deseo de que las reglas funcionen como la teoría democrática dice que deben de funcionar. Sí, porque el abstencionista activo, sobre todo, el que sí se aleja de las urnas como una expresión de protesta, está buscando hacer una presión política también, mandar un mensaje también. Yo digo de todas maneras que ese mensaje se diluye porque hay muchas otras, hasta desde que porque te perdiste la credencial de elector y no puedes votar, ¿cuántos son esos? O los que se quedaron a ver el fútbol en su casa y ya les dio flojera, en fin, es difícil entender el mensaje en la abstención, por eso a los partidos, por lo menos en México, no les preocupa demasiado la abstención, porque no es un mensaje tan claro de protesta. Sabes que puede haber ahí elementos de protesta, de desafección o de presión para que las cosas cambien. No es simplemente decir la democracia no sirve. En algunos casos sí, en otros es quiero que cambie y quiero mandar un mensaje de inconformidad de cómo están funcionando las cosas. Pero es difícil de interpretar un 60% de abstención que suele haber en las intermedias, qué parte es conformidad, qué parte es indiferencia absoluta y qué parte es protesta. No está claro. Claro, porque de alguna manera en los ejemplos que ponías y en los supuestos que delineabas, no era propiamente abstención la expresión del descontento, sino el apoyo, decías, a un liderazgo carismático específico, a una fuerza política distinta, nueva, en fin, que es de alguna manera una forma más de participación, digamos, al margen de los actores tradicionales, pero todavía dentro de las reglas del sistema democrático. ¿Estarías de acuerdo en eso, Flavia? Yo no sé qué opina el profesor, pero yo creo que si tú te abstienes en este abstencionismo activo, también es una forma de participación. Sí.
no es la participación convencional Es que un estamos, mensaje, es ¿no? un mensaje, es tu manera de expresar. Ahora, lo que nos dice José Antonio es que ahí quizá el problema es cómo cuando haces la interpretación de los números de abstención, interpretas el significado, pero es más, digamos, una decisión individual que ahí se puede expresar, pero que es difícil cuantificar políticamente. Porque a los partidos les conviene dar esta interpretación, decir, pues es que están conformes, es decir, si no están actuando La que en, nos decía en Flavia, consecuencia, digamos. entonces eso es lo que ellos tienden a interpretar por conveniencia propia, es decir, no es que estén enojados, es que, O sea, pues es que sienten que las cosas van Tú dices no tan mal. una relativa, digamos, abstención, que algún porcentaje importante del electorado se quede en sus casas, puede resultar incluso cómodo para las interpretaciones postelectorales de los partidos políticos. Eso es importante. Por eso a los partidos les molesta menos. No habíamos visto, por ejemplo, con los partidos una reacción tan fuerte contra el abstencionismo, incluso cuando llega a ser del 60%, que contra el voto nulo que hubo hace 6 años. Vámonos ahora sí ya al voto nulo, porque me parece que la abstención tenemos un mapa más o menos de qué es, muy robusto, nos han ayudado además a ver sus posibles significados e implicaciones, pero está este otro fenómeno que es distinto y que es el tema del voto nulo. José Antonio, ¿qué es el voto nulo y cómo se puede interpretar? Coinciden algunas cosas con los abstencionistas activos, es decir, de protesta, en el sentido de decir, ningún partido me convence, todos son corruptos, en lo esencial yo no veo grandes diferencias. Algunos dicen que se vayan todos, algunas posiciones radicales del voto nulo es para que se acabe el sistema de partidos. Eso no va a ocurrir. En muchos otros casos, que es el mío, es decir, no, es que queremos mejorar el sistema de representación, queremos más mecanismos de representación, más instrumentos de control sobre nuestros representantes, con distintas figuras. De ahí surgió de hace 6 años del movimiento nulo la reforma que incluyó candidaturas independientes, que es otra forma de protesta contra los partidos, se puede votar por ella. Yo creo que vale la pena en este también, programa hablar de ellas. Consulta popular, iniciativa ciudadana, es decir, nos dieron, desde luego no de la forma en la que nosotros queríamos, pero nos dieron instrumentos de participación y de mayor control. La reelección legislativa, que no teníamos, es una forma de más o menos poder controlar a tu representante. Bueno, se trata de mejorar la democracia desde mi punto de vista, no de sustituirla por alguna otra cosa, ni de terminar con el sistema de partidos y querer ejercer una democracia directa. No es posible en sociedades modernas, complejas. Se trata de mejorar la democracia. ¿Cómo le hacemos llegar a los partidos nuestro descontento? Absteniéndonos no es la mejor manera desde mi punto de vista, precisamente porque se diluyen muchas interpretaciones. El voto nulo, no hay duda, estás anulando específicamente con una leyenda, tachando toda la boleta, diciendo ninguno de los partidos me gusta, para decirles, si somos muchos del voto nulo, que quede claro el mensaje, decir, estamos inconformes con las cosas como se están dando. Ábranse a cambiarlas, ábranse a darnos elementos de participación, a mejorar la representación. Quiero regresar al punto del efecto que tuvo, me parece bien interesante, el fenómeno, el movimiento por el voto nulo hace algunos años en México, pero el problema que me surge, y aquí juego únicamente a provocar la reflexión, es que de todos modos, aunque muchos ciudadanos anulen su voto, pues algunos partidos van a ganar, otros van a perder, es decir, no va a alterar la manera en la que se van a configurar, conformar e integrar los órganos de representación política, Flavia. ¿Alguna opinión sobre eso? Bueno, eso es porque el voto nulo no tiene efectos respecto a la elección en sí, hacia los resultados de la elección. Hay casos como en el brasileño, en donde si el voto nulo es en la elección es mayor que el porcentaje sacado por el candidato que más votos sacó o el partido que más votos sacó, se anula la elección y hay que volver a hacerla. Eso todavía en el caso mexicano no es posible, ¿no? Se queda la curul vacía, como O me se parece que queda en la España curul ocurre. vacía, Se A ver, gana el denme voto algunos nulo. ejemplos, estos me interesa. A ver, Claro. Brasil, si el voto nulo es mayor al voto que obtiene el candidato ganador, entonces hay que volver hay a hacer que la volver a elección. celebrar la elección. Exactamente. En el caso de España nos decías, Si José el Antonio, voto nulo gana a los demás candidatos, se queda la curul vacía. queda Nadie la curul ocupa. vacía. Es decir, se declara queda un vacante. espacio de la representación política sin representante. Así es. Con lo cual, si se generaliza, puede tener consecuencias importantes. Sí, 2005 Ecuador, 2006 Ecuador, a nivel de diputados, en la provincia de Pichincha, que es una de las más grandes, el que ganó es el voto nulo. 2002 en Ecuador, es decir, se estaba preparando el escenario para lo que fue luego el cambio de régimen. Argentina, 2001, antes de la crisis de la caída del presidente de la Rúa, el que ganó fue el voto nulo, y el voto nulo era muy sofisticado, o sea, no era solamente tachar la boleta, ¿no? Era, y yo no quiero incentivar este tipo de Pero práctica. es interesante saberlo y además es interesante algo que está implícito en tu reflexión y en tus ejemplos.
es que estos fenómenos pueden tener consecuencias y pueden tener consecuencias relevantes para los sistemas políticos, y los ejemplos son cercanos en el tiempo y en la geografía. Lo que me gustaría que quedara implícito de mi reflexión es que la clase política tiene que despertar. Es decir, esto ya lo hemos vivido. Lo que está pasando en estos momentos en México es un escenario muy similar a las elecciones previas de los momentos en donde colapsaron los sistemas de partidos. Lo que me parecía muy interesante que mencionaba el profesor Crespo es que estas reformas que se introducen en el sistema mexicano vienen de la mano de un movimiento como el movimiento nulo. Estas son reformas que profundizan la democracia y que deberían ser de la agenda programática de los partidos políticos. No tienen que esperar a que venga un movimiento ciudadano a introducir iniciativas, candidaturas, independientes, reelección. Esas son agendas que deberían, y eso pasa cuando la clase política, en algunos países le llaman la casta, aquí todavía parece que no, la clase política se desengancha, se desconecta de las demandas de la ciudadanía. Y eso es lo preocupante. Y sin embargo, para cerrar este bloque, y volvemos no solo con los ejemplos, sino con los escenarios en México, sin embargo, bien nos dice José Antonio que en el caso mexicano, cuando menos en este momento precedente, la clase política, que no me gusta mucho el concepto, pero los políticos desde los órganos de representación reaccionaron y aprobaron reformas que de alguna manera descargaron la presión política. Eso, José Antonio, es una buena lección, es un buen mensaje. Pues yo digo que sí, fue solamente 6% el voto nulo, no fue muy amplio. En algunas ciudades sí fue muy amplio, pero ya más localizado. Y sin embargo tomaron nota los partidos, cosa que no habían hecho con la abstención. Por eso digo, el voto nulo sí es más participativo y más patente la protesta. Entonces, en las iniciativas de esa reforma claramente decían, esto es en respuesta a la desafección de muchos ciudadanos que se expresó e incluían la abstención, pero quien le dio el sentido a la abstención en ese año fue el movimiento del voto nulo. Entonces decían claramente el voto nulo. Entonces estamos dando respuesta a eso para que se sientan más incorporados los ciudadanos al sistema político. Creo que es una respuesta sobre la cual vale la pena, retomar nuestra discusión dentro de unos minutos. Vamos a un corte y ya volvemos acá en Observatorio. No se vaya, que ya ve que estamos hablando de un tema importante, y no solo por la coyuntura electoral que se vive ahora en 2015, sino porque tiene que ver con la viabilidad de nuestras instituciones democráticas. Ya volvemos, aquí lo vemos en Observatorio.